Bienvenidos a un nuevo programa de Boga Mar Adentro. Hoy estamos, está Dani, como siempre. Hola. Estoy yo, Magali, y hoy vino Tati. Hola. Por si no se acuerdan de ella, ya estuvo en otros programas con nosotros. Así que hoy volvió. Fiel, la única fiel que ya volvió más de una vez, creo. Y el compañero. Así que ¿qué tal ustedes? ¿Algo nuevo? ¿Qué tal pasó en el fin de semana? ¿O algo que les haya pasado en estos días? ¿Algo? Sí, hemos tenido campañas. Yo me lo he pasado muy bien, la verdad. Estuvo muy graciosa y súper bien, la verdad. ¿Por qué graciosa? Porque, graciosa en el sentido de que hizo mucho sol, entonces estuvimos pensando dónde ponernos, entonces los puntos estratégicos. Eso es. Para no cocinarse de entrada el rato que estaban ahí, ¿no? Así que, pero súper bien, la verdad. Y encima pega con este programa, ¿no? Claro. Yo no puedo decir nada porque yo no estuve, así que muy mal yo. Pero si dice Dani que pega, pega. Pega. ¿Vos, Tati, todo tranquilo? Tranquilo. Antes de empezar voy a decir un chiste. A ver. Sí, que Dani dijo que iba a tener chiste hoy. A ver, sí. Escuchemos. Es más o menos sobre la gracia. Muy bien. ¿Sabéis por qué los cristianos... Me lo contaron hace tiempo, ¿eh? Ya. ¿Sabéis por qué los cristianos son tan alegres y graciosos? A ver, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Ahí se queda. Por algo hacía rato que te lo habían contado también. Sí. Pero bueno, hoy el programa, como ya hizo la introducción Dani con su chiste, sí, va por ese lado, ¿no? Nos pareció muy guay poder hablar sobre la gracia de Dios, porque justo se habló un poco en las campañas, como dijo Dani, y yo la otra vez también había escuchado una prédica y me pareció muy bonito. Y lo primero que hice fue buscar, pues yo a veces pienso, ¿no? La gente a veces que por ahí no conoce a Dios, ¿no? A veces por ahí se pone a investigar en internet, ¿no? Uh-huh. Entonces yo hice lo mismo, puse en el Google qué es la gracia de Dios, ¿no? También para ver qué es lo primero que ve la gente cuando busca, porque nosotros por ahí lo sabemos porque, nos lo han explicado o porque nos hemos criado. Claro, nos hemos criado en un ambiente cristiano en el que por ahí nos lo han enseñado desde pequeños. Pero hay gente que por ahí no lo conoce. Y todos tenemos esa tendencia a ir a buscar todo en internet. Entonces, les voy a leer la definición que encontré y ustedes me dicen a ver qué les parece, ¿vale? Okay. Esto es lo primero que me salió en Google cuando puse qué es la gracia de Dios. Dice: la gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma, el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que hizo Jesús por la humanidad. ¿Vale? Para mí, dentro de lo que cabe, está bastante bien, ¿no? O sea que si lo primero que se encuentran es con esa definición, va por buen camino. Porque viste que a veces buscas cada cosa en internet y te pueden salir tantas cosas. Sí. Y me pareció muy bonito y también porque explica muy bien qué es la gracia, ¿no? Porque uno a veces siempre va diciendo, a mí me pasaba al principio que todo el mundo me decía, no, es que lo que tenemos es por gracia, no, que la gracia de Dios es esto y lo otro, y yo a veces me quedaba mirando y decía, ¿de qué gracia me estarán hablando? ¿Viste? Y yo, ni idea. Entonces un día una prima mía me preguntó, me dijo, Maga, ¿vos sabés qué es la gracia? Y yo la quedé mirando. Digo, si digo que sí, me va a preguntar, ¿qué? Más cosas. Y voy a quedar hecho un desastre. Y si digo que no, no, que es la verdad. Entonces le dije que no, que no sabía qué era. Y ella ahí me explicó que lo que es la gracia de Dios, que es eso, que es nosotros recibir algo sin merecerlo. Un regalo, ¿no? Exactamente, como un regalo. Y que a nosotros a veces se nos hace, más que nada para Dios, se nos hace imposible poder devolvérselo, ¿no? Uh-huh. Y Dios lo sabe, y así todo nos da las cosas. Entonces me pareció muy, muy bonito y también me hizo pensar el hecho de que, por ejemplo, yo, en mi caso, yo he crecido en una casa que se conoce a Dios de toda la vida, que yo he ido he ido a la iglesia toda la vida, y así todo me pasó, que yo tenía 16 y no tenía la menor idea que era la gracia. Uh-huh. Entonces a veces la gente como que está acostumbrado a escuchar tanto esa palabra que la toma como una palabra normal del evangelio, del cristianismo de todos los días, pero a veces no sabe en realidad qué es lo que hay detrás de la gracia. Entonces me pareció muy bonito poder encontrarlo así. A mí me pasó este domingo en la escuela la escuelita de los niños. Ajá. Ya niños un poquito más grandes. Un poquito más grandes, no de los más pequeños, sino ya que tienen entre 12, 13, 14, Ajá. incluso alguno que se asoma de 15. Yeah. Y el tema era
pues también más o menos relacionado con la gracia, ¿no? Sí. Claro, tú le preguntas a un niño, leemos el versículo, un versículo que tiene relación con la gracia, y le preguntas al niño, ¿has entendido algo? Ay, sí. Vale, pues el niño se te queda de piedra. Sí. Y claro, de ahí ya le sacamos y le dijimos, ¿sabes lo que es la gracia? Ujú. Bueno, decían varias cosas que No. decían... Un no poco sé. chorradas. Sí, un poco Ah. chorradas por encima. Luego también algunos más o menos ya sabían qué era, Ujú. porque tenían 15 años algunos, Ya. pero sí, más o menos diferenciaban, ¿no? Yo traía un versículo que fue uno de los que leímos ahí, y está en Efesios 2, Sí. 8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Bueno, tú le dices esto a un niño Y queda... y se queda, pues eso, como he dicho antes, de piedra, ¿no? Pero mira, lo que está diciendo, que es muy importante, que dice, pues es don de Dios. O sea, ese solo es un don de Dios, No es de nadie más, ¿no? Y luego algo que me gustaba mucho, e incluso este versículo yo ya lo tenía apuntado, que dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios solo tiene este don, pero Dios nos encamina sobre un camino para que anduviésemos por ese, ¿no? Muy bien. Y luego yo tenía apuntado, Dios nos salva para que hagamos buenas obras, no para hacer buenas obras. Muy bien, para que seamos. Para que seamos buenas obras. Vale. No, está muy bien porque en realidad es como... A veces uno quiere tener esa gracia de Dios, obviamente, pero bueno, es un don en especial que Dios tiene, porque a nosotros a veces nuestra carne nos lleva, que obviamente a veces hacemos algo y uno inconscientemente espera algo de la otra. No tiene que ser que te devuelva el favor, sino el gracias, ¿no? Pero bueno, Dios hace todo eso por nosotros, sabiendo que muchas de las cosas nosotras no se lo podemos devolver. Y que Dios tenga ese amor hacia nosotros y dé todo eso por nosotros, la verdad que me parece muy bonito y es algo que yo creo que uno lo tiene que tener en su corazón todos los días. Uh-huh. A mí personalmente me llama la atención eso, ¿no? Saber que es un regalo de Dios, ¿sabes? El favor de Dios, ¿no? Y con el hecho de saber de que es un favor de Dios hacia nosotros, me parece increíble porque nosotros a veces pensamos o tenemos una idea equivocada de que haciendo buenas obras o haciendo ciertas cosas que son buenas, para los demás pensamos que quizá eso nos va a salvar, o quizá pensamos que eso nos va a acercar más a Dios, o que ya somos salvos, y realmente no tiene nada que ver. Eso es un favor, o sea, es un regalo de Dios que no tenemos que hacer nada más que aceptarlo en fe, ¿sabes? Entonces me parece muy fuerte, ¿no? Y que ese hecho de saber que ya está, o sea, que lo único que tenemos que hacer es recibirlo a través de la fe. Y algo que tiene que ver con lo que el versículo que ha leído Dani, el último creo que fue, también, o sea, no lo apunté, no me acuerdo ahora muy bien dónde lo leí, pero es verdad que a mí personalmente me hablaba de que la gracia de Dios sobre nuestras vidas nos tiene que ayudar a nosotros a tener gracia con los demás. O sea, al igual que Dios ha hecho con nosotros, nos ha dado un favor, nos ha dado ese don, ese regalo, creo que a veces tenemos que ser más empáticos nosotros hacia los demás y también transmitir esa gracia hacia los demás, ¿no? Claro. Entonces me llamaba mucho la atención eso. No, aparte es muy bonito porque también es una forma de uno de morir a uno mismo en un aspecto, porque por ahí siempre está el famoso decir que se dice que por gracia recibimos y por gracia damos, ¿no? Eso es. Entonces, lo has dicho mejor de lo que lo he dicho yo. No pasa nada. Pero que
es un dicho que obviamente es como a veces la palabra gracia, es algo que está en nuestra boca todos los días, que uno lo escucha todos los días, pero a veces de llevarlo a la práctica es a veces a lo que uno le cuesta, porque lo que has recibido, una vez es, en la vida todo lo que tenemos lo recibimos por gracia, ¿no? Claro. Ya desde nuestra vida es por gracia de Dios, ¿no? Entonces que nosotros podamos demostrar esa gracia que Dios ha tenido con nuestra vida a alguien más, ¿no? Uh-huh. Que en cosas muy bobas, yo a veces simples, digo que ¿no? simples Día a porque, día. exactamente, no sé, te regalaron un lápiz y vos ves que a alguien le hace falta un lápiz y tenés un lápiz de más porque te regalaron, le podés dar un lápiz a la otra persona. Pero son chorradas, como digo yo, pero en uno ahí se ve, porque imagínate, si uno se aferra a esas cosas como un lápiz, algo tan simple, no porque es mi lápiz, no lo quiero dar porque es mío. Ya está. ¿Me entendés? Después se va a ir reflejando en otros aspectos más grandes. En cuanto, a mí también me hablaba en cuanto a comprender, ¿no? Quizá. También. Porque, bueno, no sé si los que nos estáis escuchando sabéis, pero vivimos en Remar, como comunidad, y compartimos muchas cosas con mucha gente. Claro. En una casa de chicas igual vivimos 15 o 20 chicas, y cada una tiene su manera, ¿no? Su forma. Y yo me ponía a pensar y hay que aplicarlo ahí, ¿no? Totalmente. Pues alguien falla, igual de la manera que Cristo te perdonó, pues que tú lo hagas, ¿no? Porque no somos perfectos, o de la forma que el Señor te ama, que también tú puedas amar a aquellos que quizá son muy diferentes a como tú eres, o de aceptar, ¿no? Me hablaba un poco de eso también. Sí, yo quería sacar ese tema también, ¿no? El hacer las cosas con amor y porque al final Dios te ama, ¿no? También está diciendo en el versículo que antes hemos dicho, no por obras, sino para que nadie se gloríe. Es algo que le estábamos enseñando un poco a los niños, que claramente tú haces obras que luego quieres que la gente te diga, qué bien las has hecho, claro. O eso a todo el mundo nos gusta que nos gloríen, ¿no? Y lo que le estábamos enseñando a los niños era que si tú haces buenas obras, no esperes que nadie se gloríe o que nadie te diga, qué bien lo has hecho, ¿no? Sino que lo hagas con amor. Y encima, el Señor siempre, todo lo que tú haces lo va a ver, o sea, todo lo que tú haces y que no haces, o sea, todo lo ve, y que busquemos agradar a Dios, no agradar al hombre, ¿no? No, eso está muy bien, porque a veces nos pasa eso, como dice Dani, nos confundimos si queremos agradar a alguien más o recibir esa felicitación o recibir esa palmada en la espalda de, la verdad que estuvo genial. Que obviamente, como siempre decimos, uno lo recibe y es más que bienvenido, pero que uno tiene que tener muy en claro a quién, como bien decía Dani, para quién lo estás haciendo y con qué fin lo estás haciendo, ¿no? Si vos tenés en claro que lo estás haciendo para Dios y porque querés bendecir a esa persona, sea que te pueda devolver el favor o no, o tenga los recursos para hacerlo o no, si vos lo estás haciendo para hacerlo de bendición a su vida y no esperás nada a cambio de esa persona, Dios va a ver esa disposición en tu corazón. Ahora, si uno lo está haciendo, no sé, porque quiere que el jefe le felicite o porque la gente vea que lo estás haciendo, obviamente la otra persona lo va a recibir, pero por ahí tu crecimiento no va a ser lo mismo, ¿no? Pero está bueno eso, como también me gustó mucho que decía Tati, que la gracia no solo, a veces nosotros lo comparamos mucho a lo material, ¿no? Pero también en esos aspectos, como decía, de comprender a la otra persona, de entender, de escucharla, se demuestra también que a nosotros Dios nos escucha, nos comprende, nos entiende, nos perdona, como bien dijo Tati, entonces que nosotros tengamos esa gracia que Él tiene para poder hacerlo. Yo algo que siempre le pido al Señor antes de empezar el día es tener esa gracia, porque si uno no busca tener ese corazón conforme al de Él, los días se hacen muy difíciles y a uno le cuesta mucho enfrentarse a estas situaciones porque estás quieras o no, somos humanos y la carne siempre en algo nos llama, nos quiere ganar y nos quiere sacar esa gracia de Dios de nuestro corazón, ¿no? Entonces, que no permitamos que lo que sea que pueda pasar nos quite eso y podamos buscar renovarnos en el Señor en todo ese tiempo. Y Señor, por favor, que pueda tener tu gracia y me pueda parecer un poquito más a vos cada vez, ¿no? Y algo que leía que me había gustado mucho, la verdad,
que yo creo que es muy importante porque esa vez es la gran diferencia que uno puede encontrar más que nada en la Biblia sobre la gracia. Vieron que vos tenés lo que es el Antiguo Testamento, que va más sobre la ley, y después tenés el Nuevo Testamento, que va más sobre la gracia, que es cuando Jesús vino y bueno, se sacrificó por nosotros. Entonces encontré un pedacito, un texto en el que se explica bien la diferencia entre lo que es la ley y lo que es la gracia, ¿no? Y se los quería leer, más o menos, para el que no lo entienda, que lo pueda entender un poquito más. Dice, la diferencia más importante entre la ley y la gracia es que la ley era de obras, mientras que la gracia es por fe. Durante los tiempos de la ley, el pueblo de Israel estaba obligado a guardar toda la ley que Dios dio a Moisés. Mas con la venida de Jesucristo, Dios extendió su gracia para todo aquel que creyera en aquel a quien había enviado como propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? O sea que uno antes tenía que cumplir con eso, con toda la ley que Dios le había mandado a Moisés. En cambio, cuando Jesús vino, él abrió... Él, digamos, no es que quitó la ley, pero rompió con un montón de cosas y permite ahora que todo el que crea en él pueda ser salvo, ¿no? Y tenga esa gracia para poder ser salvo y para poder ser usado por Dios, ¿no? Y eso aplica a todo el mundo, ¿no? Sean cristianos o gente que después se convierta, o gente por ahí a veces que parece que no, vos decís, este es cristiano, ¿no? Pero... me parece muy bonita esa diferencia y a veces a tener en claro, porque nosotros a veces nos dejamos llevar por las obras, por ver lo que alguien hace y deja de hacer, cuando en realidad el Evangelio no va de eso, sino en que si vos tenés fe y tenés esa certeza de que Jesús vino, murió, sufrió por nuestros pecados y a través de él somos salvos, ya está. Y hasta me parece lo más simple del mundo, ¿no? Pero a veces somos nosotros los cristianos los que queremos complicarnos un poco más la existencia con algunas cosas, o queremos manejar a veces la Biblia como a nosotros nos convenga, que eso en realidad es lo peor, creo yo. Porque la Biblia en muchos aspectos es muy clara. Entonces, si es así simplemente, aquel que cree en que Jesús vino a salvarnos, es salvo. Y ya está. Y ya está, no hay que darle... no hay que darle más vueltas, pero bueno, a mí me gustó mucho esa explicación porque fue muy clara para mí, la verdad, y bueno, me pareció muy, muy útil. Más que nada porque siempre entras a veces en ese conflicto de que si la ley o la gracia. Bueno, ya que mencionas ese tema, yo me pongo a pensar en cuántas personas hay que se condenan, ¿no? Que piensan que, bueno, que tienen que hacer ciertas cosas para alcanzar la gracia de Dios, o sea, la salvación, ¿no? Y eso no es así, el Señor ya hizo todo. Sí, entonces Él solo quiere que nosotros demos ese paso de fe y que lo aceptemos, ¿no? Sí, perdonar es fruto de gracia, ¿no? También. Tú cuando, bueno, has cometido un montón de pecados o pequeños o los que sea, pero pecados, el Señor te perdona. También es, pues eso, lo que estaba diciendo, fruto de gracia, ¿no? Entonces, bueno, algo que yo me suelo, cuando yo me levanto y doy gracias al Señor también, y que demos gracias al Señor por cada mañana que te levantas, o que demos gracias al Señor por todo, y claramente gracias por que te perdona de tus pecados, ¿no? Que es el que te limpia. No, por supuesto, y aparte él lo viene mostrando desde el primer momento, desde que Adán y Eva pecaron, él mostró su gracia hacia ellos, porque tranquilamente podría haber dicho, desaparecen y puff, no existen. Y él jamás hizo eso. Él en realidad los perdonó, obviamente los sacó del Edén, pero los perdonó y les dejó vivir y les dejó, y bueno, y después a partir de eso también con un montón de situaciones, cuando lo mismo con Abraham, lo eligió, los perdonó y él siguió, ¿no? Entonces me parece muy bonito en ese aspecto, porque él siempre, en cada historia, en varios ejemplos que vi de la gracia de Dios en distintas historias, él es siempre él perdonándonos a nosotros. Entonces, yo creo que es algo es muy bonito ver eso, porque no es una sola vez, son repetidas las veces en las que Dios nos ha perdonado, ¿no? Y hasta el día de hoy nos sigue perdonando, cada uno en nuestra intimidad sabe a veces que por ahí uno se desvía y hace algo que no debe hacer, ¿no? Pero me llama la atención que siempre es el perdón, porque es algo que a nosotros como personas nos cuesta mucho a veces, ¿no? No nos cuesta, no, porque lo que me hizo no tiene perdón, porque
y vamos ahí, ¿no? Y Dios nos ha perdonado tanto, ha dado tanto por nosotros, ¿no? Que yo a veces pienso que nosotros nos dejamos guiar muchas veces por nuestro orgullo, por lo que nosotros queremos, y nos olvidamos que... Y no hablo solo de gente que no conoce al Señor, sino mismo gente que es cristiana de toda la vida, ¿no? Que es más, conoce al Señor y tendría que tener por ahí... No es una crítica, sino que es algo que uno a veces ve, que uno tendría que tener más conocimiento de Dios, de todo lo que Dios ha hecho por nuestra vida, y así todo parece que nos cuesta el doble, tener esa misericordia con la gente que Dios tuvo con nosotros. Entonces yo creo que es algo a buscar poder llegar, ¿no? Que sea un esfuerzo nuestro de todos los días, de poder tener ese corazón más conforme al de Dios, de buscar tener ese perdón, ese sentir de Dios, ese amor hacia la gente, no solo en cosas materiales, como decíamos hoy, sino que sea en el sentir de todo, y como hoy decía Dani también, que se hace con amor hacia las personas, porque Dios nos perdonó porque nos ama, no porque le debamos algo, porque encima lo que sea que nos haya dado no se lo podemos devolver. Entonces, que tengamos ese mismo amor que Dios tiene hacia nosotros. Eso. ¿Alguno quiere decir algo más? Ya está. No. Ya está, vale. Así que bueno, esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Y bueno, si quieren algún tema en particular o si tienen algún comentario, algo que quieran compartir de lo que hablamos, todo es más que bienvenido, ¿vale? Así que pueden escucharnos en nuestro canal de Spotify, que es Boga Mar Adentro, en nuestro canal de YouTube, que también es Boga Mar Adentro, y si no, pueden ir al Instagram, que el Instagram es bogamaradentro.solidaria, ¿vale? Si quieren escribirnos un mensajito, es más que bienvenido. Así que bueno, nos vemos en el próximo programa. Adiós. Adiós. Chao.